¿Alguna vez te preguntaste si tu transmisión automática se está muriendo lentamente y aún no lo sabes? Porque créeme, la mayoría de los conductores no lo hacen. Un tipo vino al taller pensando que su coche simplemente se sentía un poco raro. Nada de ruidos extraños, ni luces de advertencia, solo una corazonada. Resultó que había estado remolcando con la marcha equivocada, nunca cambió el líquido y lo había quemado todo sin darse cuenta. Llevo más de una década reparando coches, y lo que me asombra es la frecuencia con la que la gente arruina sus transmisiones automáticas por errores sencillos que se evitan en segundos. Me refiero a cosas que el manual del coche anuncia a gritos, pero que nadie lee. En este video, vamos desde el N-Grados 17 hasta el error más grande, peor y más dañino para la billetera, el N-Grados 1, y créeme, no querrás ser la persona que aprenda eso a las malas. Errores de remolque que queman tus partes internas. El hábito N-Grados 1 que destruye silenciosamente su convertidor de par. Pero aquí está la clave. Con los conocimientos adecuados y algunos consejos de mecánicos, puedes evitar estos costosos fallos y mantener tu transmisión automática funcionando a la perfección durante kilómetros. Sin facturas de taller ni herramientas sofisticadas, solo consejos prácticos que funcionan. Y un consejo en el punto número 2 que la mayoría de los mecánicos ni siquiera te dicen, pero es un cambio radical para mantener tu transmisión en funcionamiento. Así que suscríbete. Quédate conmigo y salvemos tu transmisión de una muerte lenta y costosa, comenzando ahora mismo. Error N-Grados 17. Frenar cuesta abajo. ¿Alguna vez has sentido ese extraño olor a quemado en una pendiente pronunciada y has pensado, uy, algo se está cocinando? Son tus pastillas de freno pidiendo ayuda. Tuve un cliente con una D-Noisy que frenó a fondo una cuesta en Yosemite. Al llegar abajo, los discos estaban deformados y las pinzas prácticamente echaban humo. Esa presión constante genera calor y, sin una modulación adecuada, daña la integridad de todo el sistema de frenos. No solo te arriesgas a que se desvanezca la transmisión, sino que también estás forzando la transmisión automática, sobre todo si la caja de cambios reduce la marcha para ayudar. En su lugar, usa el freno motor. Baja una marcha, deja que el sistema hidráulico haga el trabajo y reduce la presión de los frenos para evitar el sobrecalentamiento, la deformación y una posible avería. Créeme, he visto suficientes discos y conductos rojos calientes secarse como para saber cuando alguien ignoró las señales. Si pierdes agarre, pierdes el control y en ese punto, el ABS y los sistemas de estabilidad no podrán salvarte. Controla la velocidad cuesta abajo con movimientos suaves, esto reduce la fricción, protege el fluido y mantiene la respuesta de frenado precisa cuando realmente importa. Error N-Grados 16. Remolcar en la marcha incorrecta o sin modo de remolque. El verano pasado, un hombre llegó al taller con su todoterreno oliendo a pan quemado. Acababa de subir un remolque por una cuesta empinada en la montaña sin usar el modo de remolque. El líquido de la transmisión estaba quemado, el convertidor de par había empezado a patinar y la transmisión estaba tan sometida a tanta tensión que me sorprende que no se desmoronara a mitad de la subida. Esa carga constante disparó las revoluciones y provocó un sobrecalentamiento grave, todo porque lo dejó en sobremarcha pensando que lo solucionaría. Aquí está la solución: antes de remolcar algo pesado, revisa la palanca de cambios y cambia a la sobremarcha. Ignore el botón de remolque /diagonal arrastre si tu transmisión automática lo tiene. Ajusta las relaciones de transmisión y la lógica de refrigeración para manejar el peso y la resistencia adicionales. Estás remolcando mucho más de lo habitual, así que dale un respiro a tus sistemas de potencia y control. De lo contrario, prepárate para sobrecalentamiento, deslizamientos y fallos prematuros en las líneas de transmisión. Remolcar sin la configuración correcta no solo es arriesgado, sino que es una forma lenta de dañar tu auto. Error N-Grados 15. Uso incorrecto de enfriadores de transmisión de repuesto. Un hombre trajo su camioneta después de intentar instalar un enfriador de transmisión auxiliar tal como decían en los foros. El problema fue que lo instaló en un lugar pésimamente, sin flujo de aire, y no usó los accesorios ni la abrazadera adecuados. En una semana, tenía una fuga lenta, poco líquido y los cambios de marcha eran como un golpe de sartén. Resultó que no tuvo en cuenta la pérdida de presión en las líneas, y la configuración incorrecta de las mangueras restringió el flujo en lugar de mejorarlo. Si va a instalar un enfriador, no lo instale sin más, verifique la compatibilidad, especialmente con el radiador y el cableado de derivación.
Asegúrese de que el ventilador, si tiene uno, absorba suficiente aire y que la línea de retorno no esté bloqueando la acumulación de temperatura. Una mala instalación puede causar más daños que beneficios, lo he visto muchas veces. Los puntos de montaje adecuados, selle todo herméticamente para evitar fallas y no escatime en piezas. Su transmisión automática no es el lugar para experimentar con modificaciones en el patio. Error N grados 14. Acelerar el motor en punto muerto o en estacionamiento durante demasiado tiempo. El mes pasado me llegó un Camaro con taques ruidosos y una vibración extraña al ralentí. El dueño dijo que le gustaba despertarlo acelerando el motor en modo de estacionamiento todas las mañanas, simplemente manteniendo el acelerador por diversión. El problema es que, al hacer eso antes del calentamiento completo, se alcanzan altas RPM con aceite frío, cojinetes sueltos y anillos secos. Ese tipo de fricción en frío genera un desgaste adicional en los componentes internos, además de una tensión innecesaria en los soportes, las juntas y los componentes de la distribución. ¿Y si estás en punto muerto haciendo lo mismo? Tu transmisión automática tampoco es segura. Hay menos movimiento de fluido, y el pico de presión puede dañar los sellos y generar calor sin un flujo de aire adecuado ni la activación del ventilador. Incluso he visto señales tempranas de sobrecalentamiento y desequilibrio en ralentí en personas que hacen esto a diario. ¿Quieres calentar el motor? Déjalo al ralentí tranquilo, no finjas una fiesta de combustión bajo el capó. Error N grados 13. Usar un líquido de transmisión barato o incorrecto. Un hombre vino con un Jeep que cambiaba bruscamente de marcha, dijo que simplemente le había cambiado el líquido de transmisión a bajo precio. Resultó que había usado una mezcla universal con la viscosidad incorrecta y cero compatibilidad con su transmisión automática. Los aditivos no eran los adecuados, la lubricación se descomponía rápidamente y los embragues empezaban a patinar. Revisamos el cárter de la transmisión y encontramos líquido quemado, escamas metálicas y los primeros indicios de fallo por fricción y mala refrigeración. Ahorrarse 20 pesos en un depósito le costó una reconstrucción de 2.500 pesos. Esto es lo que debe hacer, use siempre el fluido sintético especificado por el fabricante, no lo adivine. Mantiene la presión equilibrada, facilita una sincronización precisa de los cambios y protege los engranajes, los sellos y el convertidor de par. Un fluido adecuado ayuda a controlar la temperatura, prolonga la vida útil y mantiene su transmisión en el mejor rendimiento. Y no olvide el filtro durante el mantenimiento, la contaminación del fluido puede dañar incluso la mejor transmisión si ignora los aspectos básicos. Error N grados 12. No realizar el mantenimiento del filtro de transmisión, no solo del fluido. Un cliente llegó una vez con una respuesta lenta de los cambios en su DUI. Había sido muy meticuloso con el cambio de aceite, pero nunca había tocado el filtro. Desmontamos el cárter y lo encontramos lleno de lodo, virutas de metal y suficientes residuos como para obstruir una tubería de alcantarillado. La obstrucción del colector impedía que el sistema tuviera la lubricación adecuada, lo que provocaba baja presión, sobrecalentamiento y desgaste prematuro del cuerpo de válvulas. Su convertidor de par estaba sobrecargado, y los cambios retrasados eran solo el comienzo de una falla en cámara lenta. Y aquí está el truco, ese filtro de 12 pesos podría haberle ahorrado miles de dólares en daños. Al omitir esta parte del mantenimiento, se permite que la contaminación circule por los engranajes, dañando los sellos, la junta y cada superficie interna con papel de lija microscópico. Con el tiempo, perjudica la refrigeración, aumenta la fricción y provoca problemas de derivación que alteran el equilibrio de la presión. Así que sí, cambie el filtro, no se limite a rellenarlo y esperar. Error N grados 11. Cambiar a reversa demasiado rápido después de arrancar el auto. Tuve un hombre con un Civic que metía la reversa con un ruido sordo como si le debiera dinero. A primera hora de la mañana, arrancaba el coche y volvía a apretar la palanca de cambios antes de que el líquido tuviera tiempo de moverse. La bomba no había generado suficiente presión, los engranajes no estaban bien lubricados y el convertidor de par seguía reaccionando. Ese arranque en frío provocaba un cambio brusco y desagradable, desgastando los rodamientos y aumentando el desgaste innecesario de la transmisión. La solución, después de arrancar, deje que las RPM se estabilicen al ralentí durante unos segundos para que la lubricación llegue a todas las piezas internas. El cárter de la transmisión retiene el fluido, pero necesita unos instantes para circular y calentarse.
El movimiento en frío genera fricción, un enganche débil y tensión en los sellos, que no están diseñados para un impacto instantáneo. Créame, esos 10 segundos adicionales pueden evitarle daños a largo plazo, fugas y picos de temperatura en la transmisión. Error N grados 10. Descuidar el mantenimiento del sistema de refrigeración. El mes pasado, un hombre trajo su Altima con la temperatura subiendo y cambios de marcha bruscos. Resultó que su sistema de refrigeración estaba obstruido, sin mantenimiento, con una acumulación desagradable y un depósito agrietado que goteaba por todas partes. El refrigerante estaba más oxidado que líquido, el termostato estaba atascado y el ventilador no arrancaba cuando debía. Esa presión de reserva quemó las juntas y casi derritió la bomba, poniendo en riesgo el motor y la transmisión automática de una avería total. Esto es lo que la mayoría de la gente pasa por alto. La transmisión suele compartir el radiador a través de un intercambiador de calor, lo que significa que un flujo deficiente perjudica tanto los engranajes como la lubricación. Si el fluido se calienta demasiado, se pierde eficiencia, se quema el convertidor de par y se producen daños graves. Inspeccione las mangueras, límpielas regularmente y esté atento a la corrosión o incluso a una pequeña fuga. No se necesita mucho para arruinar un circuito de refrigeración en perfecto estado. Error N grados 9. Conducir demasiado rápido en marcha baja, L o medio. Un tipo metió la pata en el cuerpo de válvulas de su Civic intentando subir las montañas a toda velocidad en marcha baja, el pedal a fondo, el motor rugiendo. Pensó que usar la L significaba más potencia, pero simplemente subió las revoluciones al límite. Ese tipo de abuso quema el líquido, derrite los pistones bajo presión extrema y sobrecarga la transmisión. Su transmisión automática no aguantaba la tensión constante, y el convertidor de par parecía haber sobrevivido a una pelea de bar. En serio, las marchas bajas son para subir y controlar, no para volar por la autopista. Usar el modo manual o manipular la palanca de cambios con demasiada agresividad puede causar una sincronización incorrecta, mala lubricación y una fricción desagradable entre las marchas. Vigila la velocidad y escucha el motor. Si ruge, genera calor, no caballos de fuerza. Y lee la marcha correcta y no trates la primera marcha como si fuera el control de lanzamiento. Error N grados 8. Dejar el coche al ralentí en una marcha en pendiente sin freno de mano. El invierno pasado, un Subaru llegó a mi taller, literalmente. El mecánico lo dejó al ralentí, con una marcha puesta en una ligera pendiente, sin freno de mano, pensando que los frenos y la transmisión automática aguantarían. Bueno, el trinquete de estacionamiento aguantó toda la tensión y finalmente se agrietó. Cuando esa pequeña pieza falló, el coche se estrelló contra una valla. Ese retroceso puede parecer insignificante, pero la tensión en la transmisión, las pastillas de freno y los retenes provoca un desgaste progresivo e incluso fugas de líquido. Si te detienes en una pendiente, no confíes solo en el soporte ni en la retención de par. Siempre accione el freno de mano, para eso está. De lo contrario, los puntos de enganche se calientan, acumulan presión y, con el tiempo, causan daños. He visto a gente arruinar sus sistemas de control pensando que punto muerto es seguro o que de más el pie en el freno es suficiente. No es así. Y ahí las herramientas de frenado que te dio el coche, no arriesgues la seguridad, el deslizamiento ni el calor. Error N grado 7. Usar el control de crucero en terrenos montañosos o nevados. Tuve un cliente que casi se cae de un paso de montaña el pasado enero. Iba a velocidad constante con el control de crucero activado, ignorando por completo el terreno nevado y la pronunciada pendiente que tenía por delante. Su coche empezó a derrapar, las RPM se dispararon y, en lugar de reducir la velocidad, el sistema aceleró más intentando mantener la velocidad. Ese repentino aumento de par hizo que las ruedas patinaran, perdiendo tracción y forzando una recuperación inestable. Derrapar en una curva helada mientras la transmisión lucha por subir no es ninguna broma. El control de crucero no es lo suficientemente inteligente como para interpretar las condiciones de la carretera ni tener en cuenta la pérdida de estabilidad. En cuestas o zonas con hielo, forzará cambios descendentes aleatorios, retrasará el frenado y te hará perder el control cuando necesites reaccionar con rapidez. Siempre les digo a todos, desactiven el control de crucero cuando el terreno se ponga complicado. La transmisión automática y las marchas no están diseñadas para cambios bruscos con tracción inestable. Controla la potencia y gestiona el motor tú mismo, especialmente cuando el clima te acompañe. Error N grado 6.
Ignorar las actualizaciones de software de la transmisión. La semana pasada, un cliente con un Hyundai más nuevo llegó quejándose de vacilaciones aleatorias y cambios de marcha imprecisos. ¿La clave? No era un problema mecánico, su módulo de control de transmisión seguía ejecutando un firmware desactualizado. Una comprobación con el escáner después, y, quizás, 3 actualizaciones de software fallidas que afectan la adaptación, el mapeo del acelerador y el control de par. Ese tipo de retraso en la reprogramación de la transmisión puede causar graves problemas de conducción, desde fallos de encendido hasta molestos problemas de respuesta bajo carga. Hoy en día, la ECU y el módulo de transmisión trabajan en estrecha colaboración. Ignorar las actualizaciones significa que el sistema no puede ajustar la calibración a los nuevos patrones de conducción, lo que provoca un mayor desgaste, un control inconsistente y una lógica de cambio más lenta. Incluso he visto errores que causan un retraso total en la marcha en climas fríos. Pide a tu mecánico que revise las actualizaciones durante el mantenimiento de rutina. Un reinicio rápido podría devolverle a tu caja de cambios automática la suavidad y la inteligencia que le faltaban. Error en grado 5. Conducir en modo deportivo todo el tiempo. Tuve un cliente que adoraba la sensación de un coche de carreras en su Accord y lo mantenía en modo deportivo todo el día. Se sentía rápido, sí, pero su transmisión se descompuso a los 112.000 kilómetros. Ese modo aumenta las RPM, mantiene las marchas más tiempo y mantiene el par alto, lo cual se siente bien hasta que te enfrentas al desgaste prematuro por el uso constante del acelerador a fondo, la baja eficiencia y la tensión adicional en la transmisión. La temperatura del motor subía y el consumo de combustible. Brutal. El modo Sport no está pensado para ir al supermercado. Agudiza la respuesta del acelerador y mejora el rendimiento, pero también retrasa los cambios, aumenta la temperatura y lleva la calibración automática a un nivel agresivo. Con el tiempo, la carga constante y el patrón de conducción agresivo pueden hacer que pierdas el control, reducir la respuesta y consumir más líquido. Si es tu hábito diario, dale un respiro. Cambia al modo normal para viajes regulares y reserva el modo Sport para cuando la carretera realmente lo requiera. Error en grados 4. No calentar el coche en frío. Hace un par de meses, un hombre trajo su RAV4 con cambios bruscos y respuesta lenta en las mañanas frías. Resultó que se subía y arrancaba de inmediato con un frío gélido, sin calentar ni ralentí, simplemente pisaba el acelerador y arrancaba. El problema era que el líquido del motor y la transmisión seguía siendo espeso, y la bomba no había generado suficiente presión para una circulación adecuada. Esto provocaba fricción grave, juntas desgastadas y un desgaste prematuro en todo, desde el cuerpo de válvulas hasta la transmisión. Si no le das a tu transmisión automática la oportunidad de calentarse, te arriesgas a que las piezas metálicas rechinen con poca lubricación, a un control de RPM más lento y a una gran vacilación en cada señal de stop. Recomiendo dejarlo al ralentí de al menos 30 segundos a un minuto al arrancar, especialmente a bajas temperaturas. Esto ayuda a que el par se mueva con suavidad, mejora la eficiencia, reduce la resistencia y protege los componentes internos de daños a largo plazo. Piensa en ello como si le dieras a tu auto la oportunidad de estirarse antes del sprint. Error número 3. Cambiar a la posición de estacionamiento mientras se conduce. He visto más desastres de transmisión por este único peligro que por casi cualquier otra cosa. El mes pasado, un hombre forzó la marcha de su Toyota mientras aún estaba en marcha, solo un pequeño chirrido al principio. 2 días después, rayos. El trinquete de estacionamiento se rompió y su auto volcó inesperadamente contra la acera. Ese pequeño componente metálico no está diseñado para bloquear un vehículo en movimiento, sino para asegurarlo cuando está parado. Si lo sometes a mucha presión, te enfrentarás a costos de reparación que te dejarán sin blanca. Aquí está la solución, punto final. Siempre. No importa si tienes prisa o estás atascado en el tráfico, evita la tentación de estacionar antes de tiempo. La varilla de cambios, los dientes del engranaje y el eje de salida te lo agradecerán. ¿Y si oyes ese chirrido? Demasiado tarde. El daño ya está en proceso. Créeme, he reconstruido suficientes componentes giratorios para saberlo. Este mecanismo resiste el maltrato repentino. Ahórrate el riesgo y espera. Error número 2. Apagar el coche antes de poner la palanca de cambios en la posición de estacionamiento.
La semana pasada, un cliente llegó a mi taller con un ruido metálico que parecía monedas sueltas en una lavadora. Resulta que llevaba meses apagando su onda antes de poner la palanca de cambios en punto muerto. ¿Ese ruido? Su convertidor de par implorando clemencia. Verás, al apagar el motor en marcha o punto muerto, la transmisión se mantiene tensa como un resorte. Ese eje de entrada no se desacopla por arte de magia, sino que presiona las marchas en punto muerto hasta que cede. Aquí está el truco de la seguridad, estacionar luego apagar. Sin excepciones. Tu llavero no se derretirá si esperas ese segundo extra. Los autos modernos tienen funciones de seguridad para evitarlo, pero aún así he visto pasadores de bloqueo doblados como clips por ciclos de encendido forzados. ¿Y si el trinquete de estacionamiento falla por esto? Así es como los autos terminan en los charcos. Consejo: si tu coche te permite sacar la llave sin estar en modo de estacionamiento, revisa esa función de seguridad lo antes posible. Es un accidente inminente. Error N grados 1. No calentar el coche cuando hace frío. Les cuento sobre el Subaru que llegó el invierno pasado, sonando como un molinillo de café lleno de canicas. El dueño juró no haber hecho nada malo, simplemente lo arrancó y arrancó. Pero la verdad es que ese líquido espeso seguía moviéndose como melaza cuando pisó el acelerador. Las mañanas frías convierten el líquido de transmisión en un jarabe, creando una presión hidráulica que haría estremecer a un levantador de pesas. Sin un tiempo de calentamiento adecuado, se obliga a los componentes metálicos a rechinar con cambios lentos y sin apenas lubricación protectora. ¿La solución? Dale un poco de cariño a tu coche. En esos días helados que pasan la noche sin funcionar, déjalo solo 60 segundos al ralentí, suficiente para que el fluido circulante alcance la temperatura óptima de rendimiento. Esa breve pausa previene el envejecimiento prematuro por estrés térmico y te ahorra el ralentí inestable que perjudica el consumo de combustible. Créeme, tus problemas de respuesta tardía desaparecerán más rápido que un café caliente en el taller. Conclusión. Bien, amigos, esos son los grandes errores que deben evitar al conducir y mantener su auto automático. Desde frenar cuesta abajo hasta saltarse los cambios de filtro de la transmisión, cada pequeño descuido reduce la vida útil y el rendimiento de su vehículo. Tu transmisión automática es fundamental para la suavidad de tu viaje. Trátala bien con un calentamiento adecuado, los líquidos correctos y hábitos de conducción inteligentes. Recuerda, unos simples cambios pueden ahorrarte miles de dólares en reparaciones y mantener tu auto funcionando como nuevo durante años. Así que, la próxima vez que salga a la carretera, piense como un mecánico, respete su transmisión, escuche las señales de su auto y no permita que los malos hábitos lo tomen por sorpresa. Si te resultaron útiles estos consejos, dale a me gusta, suscríbete para recibir más consejos profesionales y deja un comentario con tu peor error o pregunta sobre la transmisión. Conduce con cuidado y nos vemos la próxima vez.